Las llamas se elevaron sobre el brasero de hierro mientras las páginas se retorcían como aves heridas. El cuero viejo de la cubierta tardó unos segundos en prender. Primero se oscureció. Después se abrió por un costado y dejó escapar un humo espeso, agrio, que obligó a varios invitados a retroceder. Beatriz sostenía las pinzas metálicas con una mano firme. Su vestido color marfil brillaba bajo las luces del jardín, y una sonrisa de triunfo endurecía sus labios. A su alrededor, casi 40 personas permanecían inmóviles, familiares, socios de la empresa, amigos de toda la vida y empleados que habían acudido a celebrar el 30º aniversario de Construcciones Salcedo. Mateo estaba frente a ella. No gritaba. No intentaba recuperar el diario. Solo observaba cómo 35 años de palabras desaparecían entre las llamas. Se acabó, dijo Beatriz, dejando caer la cubierta dentro del fuego. Ya no podrás esconderte detrás de tus recuerdos ni inventar historias para perjudicarnos. Su hijo Andrés soltó una risa breve, cargada de nerviosismo. Era un montón de papeles viejos, papá. No hagas una tragedia. Mateo levantó lentamente la mirada. Tenía 62 años, el cabello gris peinado hacia atrás y las manos marcadas por una vida entera entre planos, ladrillos y herramientas. Aquella noche llevaba un traje oscuro que no terminaba de ajustarse bien a sus hombros. Beatriz había dicho, antes de salir de casa, que parecía un empleado disfrazado de empresario. Sin embargo, en ese instante no parecía pequeño. Había una serenidad nueva en sus ojos. Una serenidad que inquietó a Beatriz más que cualquier arrebato. ¿Eso crees que has quemado?, preguntó Mateo. Ella inclinó la cabeza. He quemado tu última mentira. El fuego iluminó el rostro de Mateo desde abajo. Las sombras le marcaron las arrugas, pero también le devolvieron una firmeza que su familia había olvidado. No, Beatriz, respondió. Has quemado un diario. Ella esperó algo más. Una súplica. Una amenaza. Tal vez el temblor de un hombre derrotado. Pero Mateo se limitó a mirar las cenizas. La verdad salió de esa casa hace varias semanas. La sonrisa de Beatriz desapareció. Andrés dejó de reír. En el extremo del jardín, una mujer de traje azul cerró el pequeño maletín que llevaba entre las manos. Nadie sabía aún quién era. Nadie, excepto Mateo. Pero para comprender cómo llegaron a aquella noche, hay que retroceder 6 meses, cuando el viejo diario todavía permanecía oculto en el fondo de un armario y Mateo aún intentaba convencerse de que su familia no estaba preparándose para traicionarlo. Mateo Salcedo se despertaba todos los días a las 5:30 de la mañana, incluso los domingos. No necesitaba despertador. Su cuerpo había aprendido a abrir los ojos antes del amanecer, como si aún tuviera 30 años y debiera llegar primero a una obra para revisar los cimientos antes de que comenzaran a descargar el hormigón. Aquella mañana de marzo, se levantó con cuidado para no despertar a Beatriz. La precaución era innecesaria. Ella ya no dormía con él. Desde hacía casi un año ocupaba la habitación contigua, alegando que Mateo respiraba demasiado fuerte, que se movía durante la noche y que ella necesitaba descansar para atender sus compromisos sociales. Él nunca discutió. Había convertido la aceptación en una costumbre. Bajó a la cocina de la casa familiar, una vivienda amplia situada en las afueras de Sevilla. La habían construido 30 años atrás, cuando alrededor solo había campos de olivos y caminos de tierra. Mateo recordaba haber colocado con sus propias manos algunas de las vigas del porche. También había diseñado la escalera, el patio interior y el pequeño taller del fondo. Ahora, Beatriz decía que la casa siempre había sido demasiado rústica. Que necesitaba una reforma completa. Que los amigos importantes de Andrés vivían en lugares más modernos.
Mateo encendió la cafetera, cortó 2 rebanadas de pan y preparó el desayuno de su esposa como lo hacía cada mañana. Café sin azúcar, una tostada muy fina y unas rodajas de fruta colocadas en un plato blanco. Cuando Beatriz entró, 20 minutos después, llevaba una bata de seda y el teléfono en la mano. No lo saludó. Se sentó frente a la isla de mármol, miró la taza y frunció el ceño. Está demasiado lleno. Mateo observó el café. Faltaban casi 2 centímetros para llegar al borde. Puedo quitar un poco. Ya da igual. Siempre haces lo mismo. Te digo las cosas y al día siguiente vuelves a equivocarte. Él tomó la taza sin responder, vertió una pequeña cantidad en el fregadero y volvió a colocarla frente a ella. Beatriz probó el café. Frío. Mateo la miró durante un segundo. La cafetera acababa de terminar. El vapor todavía ascendía desde la superficie. Pero no dijo nada. Lo siento. Eso es lo único que sabes decir, murmuró ella. Lo siento, Beatriz. Como tú digas, Beatriz. Mañana lo arreglo, Beatriz. A veces me pregunto cómo pudiste dirigir una empresa. Mateo bajó la mirada hacia sus manos. Construcciones Salcedo había comenzado con una camioneta usada, 2 albañiles y un préstamo que ningún banco había querido concederle. Durante los primeros años, él dormía 4 horas por noche. Preparaba presupuestos de madrugada, dirigía las obras durante el día y reparaba las máquinas los fines de semana. Beatriz, entonces recién casada con él, llevaba las cuentas en una libreta escolar. Mateo recordaba perfectamente la primera vez que ella escribió el nombre de la empresa en la portada. Construcciones Salcedo y Robles. Salcedo por él. Robles por ella. Años después, cuando la empresa comenzó a crecer, Beatriz sugirió eliminar su apellido porque el nombre era demasiado largo. Mateo aceptó. Nunca había imaginado que, con el tiempo, ella también intentaría eliminarlo a él. Andrés vendrá a comer, dijo Beatriz, desplazando el dedo por la pantalla. Quiere hablar de la nueva urbanización. Yo también debería estar presente. Ella levantó los ojos. ¿Para qué? La pregunta no llevaba curiosidad. Llevaba desprecio. El terreno tiene problemas de drenaje. Vi los planos preliminares y... Los planos los ha revisado un equipo de ingenieros jóvenes que entienden los sistemas actuales. Yo no estoy hablando de sistemas antiguos o actuales. El suelo de esa zona. Beatriz dejó el teléfono sobre la encimera con un golpe seco. Mateo, por favor. No empieces. Él guardó silencio. Andrés está intentando modernizar la empresa, continuó ella. No necesita que su padre aparezca en cada reunión contando cómo se construían casas hace 30 años. No cuento historias. Fundé esa empresa. La fundamos. Sí, admitió Mateo. La fundamos. Beatriz sonrió con frialdad. Y mientras tú estabas en las obras, yo conseguía los créditos, trataba con los clientes y evitaba que tus decisiones impulsivas nos llevaran a la ruina. No vuelvas a hablar como si yo hubiera sido una secretaria. Mateo sintió el impulso de responder. Recordó las noches en que regresaba con los dedos sangrando. Las temporadas en que no cobraba salario para pagar a los trabajadores. La primera máquina excavadora que compró después de vender el terreno heredado de su padre. Pero también recordó la regla invisible de aquella casa: cualquier recuerdo que no favoreciera a Beatriz se convertía automáticamente en una ofensa. No he dicho eso. Pero lo piensas. Ella volvió a tomar el teléfono. La conversación había terminado. Mateo salió al patio con la taza de café que Beatriz no había querido beber. Se sentó en el banco de piedra,
junto a un limonero que él mismo había plantado el año en que nació Lucía, su hija menor. Lucía era distinta a Andrés. Mientras su hermano había crecido fascinado por el dinero y la imagen pública de la empresa, ella había estudiado restauración de arte y se había marchado a Granada. Visitaba poco la casa, no por falta de cariño hacia su padre, sino porque cada encuentro con Beatriz terminaba en una discusión. «Tu hija es una desagradecida», repetía Beatriz. Se fue porque nunca soportó que le dijeran la verdad. Mateo sabía que no era cierto. Lucía se había marchado porque había aprendido antes que él que algunas casas no protegían, consumían. Sacó del bolsillo una pequeña llave de latón. La hizo girar entre sus dedos. La llave abría el armario de su taller. Y, dentro del armario, una caja de madera. En aquella caja guardaba el diario. Había empezado a escribirlo a los 27 años, pocos meses después de casarse. Al principio anotaba asuntos sencillos, gastos de obra, ideas para viviendas, frases que le gustaban, fechas importantes. Con el tiempo, el diario se convirtió en algo más. Allí había escrito el nacimiento de sus hijos, la muerte de su padre, los años difíciles de la empresa, las discusiones con Beatriz y las promesas que ambos se hicieron cuando todavía se miraban como compañeros. También había pegado copias de recibos. Había anotado cantidades. Nombres de socios. Préstamos personales. Fechas de transferencias. Y una conversación ocurrida 29 años atrás que Beatriz fingía no recordar. Mateo no había escrito para acusar a nadie. Lo había hecho porque temía olvidar. Su padre sufría una enfermedad degenerativa que, en los últimos años de vida, le había borrado los rostros y las palabras. Mateo había visto cómo aquel hombre abría los ojos cada mañana sin reconocer su propia habitación. Desde entonces, escribir se convirtió en su manera de defenderse del tiempo. Sin saberlo, también se había defendido de algo más. A las 2 de la tarde, Andrés llegó en un automóvil negro de alta gama. No llamó a la puerta. Entró con su propia llave, dejó las gafas de sol sobre una mesa y besó a su madre en ambas mejillas. A Mateo le ofreció un apretón de manos. «¿Qué tal, papá?» «Bien, hijo». Andrés ya tenía 34 años, pero conservaba la costumbre de mirar a su padre como si estuviera evaluando a un empleado. Vestía trajes hechos a medida, hablaba con rapidez y utilizaba palabras en inglés incluso cuando existía una forma sencilla de decirlas en español. Desde que había asumido la dirección comercial de la empresa, insistía en que Construcciones Salcedo debía abandonar los proyectos familiares y centrarse en urbanizaciones de lujo. «El futuro está en vender exclusividad», decía. «La gente no compra una casa. Compra una posición social». Mateo, en cambio, todavía creía que una casa debía construirse para durar. Durante la comida, Andrés extendió varios planos sobre la mesa sin esperar a que retiraran los platos. 140 viviendas, explicó. Piscina comunitaria, gimnasio, zona de trabajo compartido y acceso privado. El margen podría superar el 30%. Mateo estudió los documentos. ¿Habéis realizado el informe geotécnico completo? Andrés miró a Beatriz antes de responder. Se está gestionando. Eso significa que no. Significa que el equipo sabe lo que hace. Mateo señaló una zona del plano. Por aquí pasaba un arroyo antes de que canalizaran el terreno. En los años de mucha lluvia, el agua sigue buscando su cauce. Eso fue hace décadas. El agua no entiende de décadas. Beatriz dejó los cubiertos. ¿Otra vez? Mateo levantó la vista. ¿Otra vez qué? Otra vez intentando asustar a todo el mundo con tus experiencias del pasado. Estoy intentando evitar un problema. Andrés se reclinó en la silla.
El problema, papá, es que tú ya no entiendes cómo se trabaja ahora. Todo está asegurado. Hay estudios digitales, modelos predictivos y consultoras especializadas. Entonces enséñame el estudio. No tengo que enseñarte nada. El silencio cayó sobre la mesa. Mateo miró a su hijo. Sigo siendo socio fundador. Andrés sonrió. No fue una sonrisa amable. Eso depende de cómo interpretemos los documentos de reorganización. Mateo sintió una presión leve en el pecho. ¿Qué documentos? Beatriz intervino rápidamente. No hagas un drama. Son cambios administrativos. No he firmado ningún cambio. Has firmado cientos de documentos durante estos años, dijo ella. No puedes esperar que recordemos cada papel. La frase quedó suspendida en el comedor. Beatriz se llevó la copa de agua a los labios. Andrés comenzó a enrollar los planos. Mateo no dijo nada más, pero dentro de él algo se movió. Una pequeña pieza. Una sospecha que llevaba meses intentando no mirar. Después de la comida, mientras Beatriz acompañaba a Andrés hasta la entrada, Mateo recogió los vasos. Al pasar cerca del pasillo escuchó la voz de su hijo. Tenemos que hacerlo antes de la junta de junio. Lo sé, respondió Beatriz en voz baja. Si Lucía se entera, se pondrá de su lado. Lucía no tiene participación suficiente para detener nada. Pero puede convencerlo de buscar un abogado. Hubo una pausa. Mateo permaneció inmóvil con dos platos entre las manos. Tu padre no buscará a nadie, dijo Beatriz. Lleva 30 años haciendo lo que le digo. Andrés soltó una risa. ¿Y el diario? El corazón de Mateo dio un golpe seco. Sigue guardado en el taller, respondió ella. Lo he visto entrar varias veces. Deberíamos revisar qué contiene. No te preocupes. Cuando llegue el momento, me ocuparé de eso. Mateo retrocedió antes de que lo descubrieran. Regresó a la cocina y dejó los platos en el fregadero con extremo cuidado. Sus manos no temblaban, pero sentía el pulso en las yemas de los dedos. Por primera vez comprendió que aquellas humillaciones no eran solo desprecio. Eran preparación. Beatriz y Andrés no intentaban convencerlo de que ya no valía nada por simple crueldad. Necesitaban que él mismo creyera que no tenía derecho a preguntar, revisar ni defenderse. Necesitaban que firmara sin leer. Que entregara sin entender. Que desapareciera sin hacer ruido. Aquella tarde, Mateo esperó a que Beatriz saliera para una reunión del club empresarial. Después caminó hasta el taller y cerró la puerta por dentro. El lugar olía a madera, aceite y polvo. En las paredes aún colgaban herramientas que ya casi nunca utilizaba. Había una fotografía de la primera cuadrilla de trabajadores, un casco amarillo firmado por varios empleados durante el 20º aniversario de la compañía y un plano enmarcado de la primera casa que construyeron. Mateo abrió el armario con la llave de latón. Sacó la caja. El diario reposaba bajo una manta vieja. Era grueso, de cuero marrón, con las esquinas desgastadas y una cinta oscura que servía para mantenerlo cerrado. Mateo lo colocó sobre la mesa y pasó la mano por la cubierta. Durante años, Beatriz se había burlado de aquel cuaderno. Tus memorias de hombre importante, decía. Él nunca respondía. Abrió las primeras páginas. Su letra joven era inclinada, impaciente. 14 de septiembre. Vendí la parcela de mi padre. Beatriz dice que algún día recuperaremos el dinero. Usaremos todo para la empresa. Ella tendrá la mitad y yo la mitad, aunque por seguridad las participaciones quedarán temporalmente bajo su administración. Pasó varias hojas. 3 de febrero. El banco rechazó el crédito.
Don Ernesto prestará el dinero a cambio de que terminemos las viviendas de sus trabajadores. Beatriz firmó como administradora. Yo responderé con la herencia de mamá. Más adelante encontró una página amarillenta en la que había pegado una copia de un documento firmado por ambos. No era un contrato formal. Era una declaración privada. En ella, Beatriz reconocía que determinadas participaciones registradas a su nombre pertenecían en realidad a Mateo, porque habían sido adquiridas con bienes privativos heredados de su familia. En la esquina inferior había otra firma. La de Ernesto Valdés, el antiguo contable de la empresa. Mateo se sentó lentamente. Ernesto había muerto 5 años atrás. El original de aquel documento debía estar en los archivos antiguos de la compañía, pero Mateo no sabía si aún existía. Beatriz había ordenado digitalizar y destruir cajas enteras de papeles durante la última reforma de las oficinas. Siguió leyendo. Las páginas no solo contenían recuerdos. Formaban un mapa. Un mapa de aportaciones económicas. Compromisos y decisiones que explicaban cómo se había levantado la empresa. También encontró anotaciones más recientes. Pagos que no reconocía. Transferencias a una sociedad llamada Horizonte del Sur. Reuniones a las que no lo habían invitado. 2 firmas que parecían suyas, pero que él no recordaba haber hecho. Mateo tomó el teléfono. Buscó el número de Lucía. Estuvo a punto de llamarla, pero se detuvo. No quería preocuparla sin entender primero qué estaba ocurriendo. Entonces recordó un nombre. Clara Mendoza. Habían sido compañeros de universidad. Clara había estudiado Derecho mientras él cursaba Ingeniería. Durante años mantuvieron contacto a través de felicitaciones navideñas y algún encuentro casual. Ella se había especializado en Derecho Mercantil y Sucesiones. Mateo encontró su número después de revisar una agenda antigua. Tardó casi 5 minutos en decidirse a pulsar el botón de llamada. Sí. Respondió una voz femenina. Clara. Soy Mateo Salcedo. Hubo un breve silencio. Mateo. ¿Cuánto tiempo? Mucho. ¿Está todo bien? Él observó el diario abierto. Las firmas. Las fechas. Las cantidades escritas con su propia mano. No lo sé, admitió. Necesito que revises unos documentos. ¿De la empresa? Mateo miró hacia la puerta cerrada del taller. De la empresa. Y de mi matrimonio. Clara no hizo preguntas innecesarias. Ven mañana a mi despacho. Y no lleves los originales si existe la posibilidad de que alguien note que faltan. Solo tengo un diario. Entonces haz fotografías de todas las páginas importantes. Mateo respiró hondo. Clara, hay algo que debes saber. Mi esposa cree que ese diario no tiene ningún valor. ¿Y tú qué crees? Mateo tardó en responder. Durante décadas había permitido que Beatriz definiera el valor de todo, su trabajo, sus ideas, sus recuerdos, incluso su silencio. Miró la primera página. Después la última. Creo que es la única parte de mi vida que ella no pudo reescribir. A la mañana siguiente, Mateo salió de casa con una carpeta azul bajo el brazo. Había dicho que llevaría unas herramientas a reparar. Beatriz apenas lo escuchó. Durante la noche, él había fotografiado 186 páginas. También había localizado recibos, cartas y copias de documentos guardados entre las hojas. Clara lo recibió en un despacho sobrio del centro de Sevilla. Tenía 60 años, el cabello corto y una mirada directa que no necesitaba elevar la voz para imponer atención. Durante casi 2 horas revisó las fotografías en silencio. Mateo esperaba frente a ella.
Cada vez que Clara ampliaba una firma o regresaba a una anotación anterior, él sentía crecer un nudo en el estómago. Finalmente, la abogada se quitó las gafas. Mateo, esto no es un diario sentimental. Él bajó la mirada. Hay muchas cosas personales. Sí. Pero también hay un registro cronológico de aportaciones, acuerdos, préstamos y decisiones empresariales. Algunas entradas coinciden con documentos bancarios que todavía podemos solicitar. Beatriz dirá que lo inventé. Por eso necesitamos pruebas externas. Clara señaló la pantalla. Aquí anotaste el número de una operación bancaria. Aquí mencionas a un notario. Aquí consta una reunión con 2 socios que aún viven. Y esta declaración privada podría ser importante si encontramos el original o demostramos su existencia mediante otros registros. Mateo permaneció callado. ¿Crees que están intentando quitarte la empresa?, preguntó ella. Creo que ya han empezado. Clara cerró el archivo. Entonces, desde hoy, no firmas nada sin que yo lo revise. Beatriz se dará cuenta. Que se dé cuenta. Mateo negó lentamente. Todavía no. Si sabe que vine, esconderá los documentos. La abogada lo observó durante unos segundos. Has pasado demasiados años protegiéndola. No la estoy protegiendo. Entonces, ¿qué proteges? La pregunta lo dejó sin palabras. Pensó en Andrés. En Lucía. En los empleados que llevaban 20 o 30 años en la empresa. En la casa. En la vergüenza de admitir que la mujer con la que había compartido más de media vida podía estar preparando su expulsión. Lo que quede de mi familia, dijo finalmente. Clara suavizó la expresión. Mateo. A veces uno no salva a una familia ocultando la verdad. Solo prolonga el daño. Él cerró los ojos un instante. Haz una copia completa. Ya la estoy haciendo. No solo digital. Clara entendió. Prepararé una reproducción certificada de las páginas y guardaré los archivos en un depósito externo. Mateo sintió alivio por primera vez en semanas. Fue una sensación pequeña, casi culpable. Antes de marcharse, Clara le entregó una tarjeta. Llámame en cuanto intenten hacerte firmar algo. Lo haré. Y Mateo. Él se volvió. No guardes el diario en el mismo lugar. Cuando regresó a casa, encontró la puerta del taller entreabierta. Mateo se detuvo en medio del patio. Estaba seguro de haberla cerrado. Entró despacio. La caja de madera permanecía dentro del armario, pero la manta estaba doblada de una manera distinta. Una de las herramientas había caído al suelo. El cajón inferior estaba abierto. Mateo sacó la caja. El diario seguía allí. Lo tomó entre las manos y revisó la cinta. Alguien lo había abierto. Detrás de él sonó la voz de Beatriz. ¿Qué guardas con tanto cuidado? Mateo se giró. Ella estaba apoyada en el marco de la puerta, con los brazos cruzados. No sonreía. Sus ojos descendieron hasta el diario. Nada importante, respondió él. Beatriz entró en el taller. Entonces no tendrás problema en enseñármelo. Mateo sostuvo su mirada. Durante años, cada vez que ella usaba aquel tono, él retrocedía. Aquella tarde no lo hizo. Es privado. La expresión de Beatriz cambió apenas. Fue un movimiento casi imperceptible en la mandíbula, una pequeña tensión alrededor de los ojos. Somos marido y mujer. No debería haber secretos. Mateo apretó el diario contra su pecho. Eso mismo pensaba yo. El silencio se volvió pesado. Desde la calle llegó el ruido de un automóvil. Un perro ladró a lo lejos.
Las hojas del limonero se agitaron con el viento. Beatriz dio otro paso. Ese cuaderno solo contiene resentimientos de un hombre que no acepta que el mundo ha seguido adelante sin él. ¿Lo has leído? No necesito leerlo para saber qué escribes. Entonces no debería preocuparte. Ella sonrió, pero sus ojos permanecieron fríos. No me preocupa, Mateo. Se dio la vuelta y salió del taller. Antes de cruzar el patio, se detuvo. Por cierto, la semana que viene vendrá un notario. Andrés necesita que firmemos unos poderes para agilizar el nuevo proyecto. Mateo miró el diario. Quiero revisarlos antes. Beatriz no se volvió. Claro. Pronunció aquella palabra con una calma que lo inquietó más que un grito. Esa noche, mientras fingía dormir en su habitación, Mateo escuchó pasos en el pasillo. Después oyó la puerta de entrada y la voz baja de Andrés. Se levantó y se acercó sin hacer ruido. Madre e hijo hablaban en el despacho. Lo ha cambiado de sitio, dijo Beatriz. ¿Está segura de que no ha visto a nadie? Hoy salió con una carpeta. Podría haber ido a un abogado. Hubo una pausa. No, respondió Beatriz. Mateo no sería capaz. Ya te contradijo delante de mí durante la comida. Una cosa es hacer preguntas y otra enfrentarse a nosotros. ¿Y si el diario contiene la declaración de Ernesto? Mateo contuvo la respiración. Beatriz tardó varios segundos en responder. Entonces habrá que destruirlo antes de la junta. ¿Cómo? La voz de ella se volvió casi un susurro. Déjamelo a mí. Mateo regresó a su habitación. Cerró la puerta. Se sentó en el borde de la cama y observó la oscuridad. Por primera vez no sintió tristeza. Sintió claridad. Beatriz conocía la declaración. Sabía lo que aquel diario podía demostrar. Y estaba dispuesta a destruirlo. Mateo abrió el cajón de la mesita y sacó la tarjeta de Clara Mendoza. Después tomó el teléfono. Eran las 12:47 de la madrugada. La abogada respondió al tercer tono. Mateo, ¿qué ocurre? Él miró hacia la puerta, asegurándose de que nadie se acercara. Tenías razón, susurró. No quieren que firme solamente. ¿Qué quieren? Mateo pensó en la voz de Beatriz. En la frialdad con que había pronunciado la palabra destruirlo. Quieren borrar todo lo que demuestra que la empresa también me pertenece. Clara guardó silencio durante un instante. ¿El diario está seguro? Mateo observó el armario. Por ahora. Entonces escúchame con atención. Mañana traerás el original. No volverá a quedarse en esa casa. Mateo cerró los ojos. Si desaparece, Beatriz sabrá que sospecho. Podemos sustituirlo. Él abrió los ojos. ¿Sustituirlo? Prepararemos una copia visual. Misma cubierta, mismo grosor, páginas reproducidas. Desde fuera aparecerá el original. Mateo comprendió lentamente. ¿Y el verdadero? Quedará bajo mi custodia. En el pasillo crujió una tabla. Mateo bajó aún más la voz. Clara. Dime. Creo que mi esposa está dispuesta a quemarlo. La abogada respondió con una calma absoluta. Entonces dejaremos que crea que puede hacerlo. Mateo miró la oscuridad de la habitación. En la casa donde había obedecido durante 30 años, acababa de tomar la primera decisión que Beatriz no controlaba. De acuerdo, dijo. Y al pronunciar aquellas palabras, sintió que algo dentro de él, algo que había permanecido arrodillado durante demasiado tiempo, comenzaba finalmente a ponerse de pie. A la mañana siguiente, Mateo salió de casa antes del amanecer. Llevaba el diario envuelto en una camisa vieja,
dentro de una bolsa de herramientas. Beatriz todavía dormía y Andrés había dejado de responder sus mensajes desde la conversación de la noche anterior. Clara lo esperaba en su despacho. La abogada examinó el volumen con guantes finos. Después llamó a un notario, a una especialista en conservación documental y a un técnico que fotografió cada página con una cámara de alta resolución. Durante 6 horas registraron anotaciones, recibos, firmas y documentos pegados entre las hojas. Cuando terminaron, Clara colocó frente a Mateo 3 carpetas. Aquí está la reproducción completa. Cada página ha quedado certificada ante notario. También tenemos 2 copias digitales cifradas y otra depositada fuera del despacho. Mateo acarició la cubierta desgastada. Entonces ya está a salvo. La información, sí. ¿Y el diario? Clara lo miró con severidad. El diario debería quedarse aquí. Mateo permaneció callado. Si no lo llevo de vuelta, Beatriz sabrá que he buscado ayuda, dijo finalmente. Ocultará los registros, moverá el dinero y destruirá lo que quede en la empresa. También puede destruir esto. Lo sé. Clara cerró una de las carpetas. No debería sacrificarlo. Mateo observó las grietas del cuero. Aquel objeto había acompañado el nacimiento de sus hijos, los primeros años de la empresa y la muerte de sus padres. En sus páginas había lágrimas secas, manchas de café y restos de polvo de las obras. Sin embargo, en ese instante comprendió que llevaba demasiado tiempo confundiendo la memoria con el papel. Mi vida no está dentro de este cuaderno, dijo. Solo está escrita en él. Clara entendió que no lograría convencerlo. Entonces vuelve a colocarlo donde estaba. Pero no intentes enfrentarte solo a ellos. Necesitamos saber exactamente qué están preparando. Durante las semanas siguientes, Mateo hizo lo que había hecho durante casi toda su vida, observó y calló. La diferencia era que ahora su silencio ya no era sumisión. Era estrategia. Beatriz continuó tratando de quebrarlo con pequeñas humillaciones. Criticaba su ropa, se burlaba de sus opiniones y repetía delante de los empleados que Mateo se estaba volviendo olvidadizo. A cierta edad, la memoria empieza a jugar malas pasadas, comentaba con una sonrisa compasiva. Por eso Andrés y yo nos ocupamos de los asuntos importantes. Algunos bajaban la cabeza. Otros miraban a Mateo con incomodidad. Él nunca discutía. Solo anotaba fechas, nombres y frases en una libreta nueva que guardaba fuera de la casa. Clara. Mientras tanto, comenzó a reconstruir la historia de Construcciones Salcedo. El número de protocolo escrito en una página del diario los condujo a un archivo notarial donde todavía se conservaba un documento firmado 29 años atrás. En él, Beatriz reconocía que una parte de las acciones registradas a su nombre había sido adquirida con la herencia privativa de Mateo y que ella las administraría temporalmente hasta que se completara la devolución de un crédito. Aquella devolución había terminado hacía 24 años. Las acciones nunca fueron restituidas. El diario también contenía el nombre de 2 testigos. Uno había muerto, pero el otro, Ricardo Benavente, vivía en Córdoba. Ricardo había sido el primer jefe de obra de Mateo. Cuando Clara habló con él, el anciano recordó la reunión con una precisión que sorprendió a todos. Beatriz dijo que era más práctico poner las acciones a su nombre porque Mateo estaba siempre viajando entre obras, explicó. Pero jamás fueron suyas. Todos lo sabíamos. Los extractos bancarios confirmaron que el capital inicial había salido de la venta de la parcela heredada por Mateo. Después apareció algo peor. Horizonte del Sur, la sociedad que había llamado la atención de Mateo, pertenecía a Andrés y a un empresario llamado Álvaro Cifuentes, íntimo amigo de Beatriz. Durante 2 años,
Construcciones Salcedo había pagado a aquella sociedad por consultorías, campañas de publicidad y estudios técnicos que nunca se realizaron. Más de 2 millones de euros habían abandonado la empresa. Y había otra cosa. Las firmas de Mateo aparecían en 3 poderes mercantiles y en la autorización para aumentar el capital social. Un perito calígrafo confirmó que eran falsificaciones. Clara llamó a Mateo una tarde. No están preparando solo tu jubilación. Quieren reducir tu participación hasta volverla insignificante y transferir los principales activos a Horizonte del Sur. Mateo sintió que la garganta se le cerraba. ¿Andrés lo sabe? Su firma aparece en todas las operaciones. Mateo cerró los ojos. Había esperado que su hijo fuera arrogante, ambicioso o fácil de manipular. No había esperado que participara conscientemente en el robo. ¿Cuánto tiempo tenemos? La junta está convocada para el día del aniversario de la empresa. Pretenden aprobarlo todo esa misma noche. Mateo recordó la celebración que Beatriz llevaba meses organizando. Había alquilado los jardines de una finca histórica. Asistirían empleados, inversores, clientes y periodistas locales. «Quiere hacerlo delante de todos», murmuró. «Quiere convertir tu expulsión en un espectáculo de legitimidad», respondió Clara. «Si te presenta como un hombre confundido que se retira voluntariamente, nadie cuestionará los documentos». ¿Podemos impedirlo? Sí. Pero necesitamos que se sientan seguros. Si suspendemos la junta ahora, desaparecerá parte de la evidencia. Debemos dejar que presenten los acuerdos y que reconozcan públicamente sus intenciones. Mateo miró por la ventana de su taller. Beatriz caminaba por el patio hablando por teléfono. Parecía tranquila. Durante años, aquella seguridad lo había intimidado. Ahora comprendía que se apoyaba en una única certeza: estaba convencida de que él nunca se atrevería a defenderse. «Que celebren la junta», dijo. Lucía llegó a Sevilla una semana antes del aniversario. No avisó a su madre. Entró en la casa con una maleta pequeña y encontró a Mateo reparando una silla en el taller. «Papá». Él alzó la mirada. Durante unos segundos ninguno de los dos se movió. Después Lucía dejó la maleta y lo abrazó con una fuerza que casi lo hizo perder el equilibrio. «¿Qué haces aquí?», preguntó Mateo. «Mamá me envió unos documentos». El rostro de él cambió. «¿Qué documentos?». Lucía sacó una carpeta del bolso. «Una renuncia a cualquier reclamación sobre las acciones familiares». Dijo que era una formalidad para facilitar la entrada de inversores. Mateo revisó las hojas. Eran parte de la maniobra que Clara había descubierto. ¿Firmaste? Lucía lo miró con tristeza. «No soy Andrés». Aquellas palabras le dolieron más de lo que ella pretendía. Mateo se sentó. Lucía observó el cansancio de su rostro. Las manos endurecidas y la forma en que evitaba mirarla directamente. «Papá, dime qué está pasando». Durante años él había tratado de mantenerla al margen para protegerla. Aquella tarde comprendió que ocultarle la verdad también era una forma de excluirla. Le contó todo. La declaración antigua. Las acciones. El dinero desviado. Las firmas falsificadas. El plan para declararlo incapaz de continuar en la empresa. Lucía escuchó sin interrumpir. Cuando Mateo terminó, ella caminó hasta la ventana y permaneció de espaldas. «Siempre supe que mamá te despreciaba», dijo. «Pero no imaginé que Andrés llegaría tan lejos. Es mi hijo. También es responsable de sus decisiones». Mateo bajó la cabeza. «Tal vez yo permití que creciera creyendo que el silencio era debilidad». Lucía se volvió.
No eres responsable de la crueldad de otros solo porque intentaste mantener la paz. Él sonrió con amargura. Tardé demasiado en aprenderlo. Lucía se arrodilló frente a él. Pero lo aprendiste. Le tomó las manos. Esta vez no voy a marcharme. Estaré a tu lado. La puerta del taller se abrió. Beatriz apareció en el umbral. Sus ojos pasaron de Lucía a los documentos extendidos sobre la mesa. ¡Qué escena tan conmovedora! Lucía se puso de pie. Mamá. Así que has venido sin avisar. No sabía que necesitaba permiso para visitar a mi padre. Beatriz entró. Tu padre está atravesando una etapa difícil. No deberías alimentar sus sospechas. No son sospechas. No sabes de qué hablas. Sé que intentaste hacerme firmar una renuncia. Por primera vez, Beatriz perdió parte de su seguridad. Era un documento administrativo. Entonces no tendrás inconveniente en explicárselo a mi abogada. El silencio se extendió. Beatriz miró a Mateo. Tú la has puesto en mi contra. Mateo se levantó lentamente. Lucía piensa por sí misma. Eso es nuevo. Durante años permitiste que se fuera de esta casa dando un portazo cada vez que no conseguía lo que quería. Se fue porque no podía respirar aquí. Beatriz abrió los labios, sorprendida. Mateo nunca le había hablado de aquella manera. No había elevado la voz. No había insultado. Pero tampoco había retrocedido. Ten cuidado, susurró ella. Estás olvidando quién mantuvo esta familia unida. No, respondió Mateo. Estoy empezando a recordarlo. Beatriz miró hacia el armario del taller. Allí seguía el diario. Mateo notó el movimiento de sus ojos. Y supo que ella ya había tomado una decisión. La noche del aniversario, los jardines de la finca Valdeoliva brillaban bajo cientos de luces doradas. Sobre un escenario se había colocado el logotipo de Construcciones Salcedo junto a una enorme fotografía de Beatriz y Andrés. Mateo aparecía al fondo, casi oculto entre varios empleados. Tu madre eligió la imagen, murmuró Lucía al verla. Ya lo imaginaba. Los invitados comenzaron a llegar a las 8. Había concejales, empresarios, arquitectos, directores de banco y familias que habían comprado sus primeras viviendas a Mateo décadas atrás. Muchos se acercaron a saludarlo con afecto. Usted construyó la casa donde crecieron mis hijos. Todavía recuerdo cuando vino personalmente a reparar una filtración. Mi padre siempre decía que don Mateo cumplía su palabra. Cada testimonio parecía incomodar a Beatriz. Ella interrumpía las conversaciones y conducía a los invitados hacia Andrés, presentándolo como el futuro de la compañía. A las 10, comenzó la ceremonia. Andrés habló primero. Presentó gráficos, imágenes digitales y un video de la nueva urbanización. No mencionó los problemas del terreno ni los informes incompletos. Después tomó la palabra Beatriz. Esta noche no solo celebramos 30 años de trabajo, dijo. También abrimos una nueva etapa. Mateo estaba sentado en primera fila junto a Lucía. Clara permanecía al fondo, mezclada entre los invitados. A su lado había un notario y 2 representantes de una firma de auditoría. Toda empresa familiar llega a un momento en que debe decidir entre aferrarse al pasado o avanzar hacia el futuro, continuó Beatriz. Mateo fue importante durante los primeros años. Su entusiasmo y su voluntad nos ayudaron a comenzar. Fue importante. No es. Un murmullo recorrió las mesas. Sin embargo, todos sabemos que el tiempo exige cambios. Durante los últimos meses, Mateo ha sufrido episodios de confusión y dificultades para recordar decisiones empresariales. Lucía se tensó. Mateo colocó una mano sobre la suya.
Por respeto a su dignidad, añadió Beatriz, la familia ha decidido aceptar su retirada definitiva de cualquier función directiva. En la pantalla apareció un documento. Era uno de los poderes con la firma falsificada. Andrés se puso de pie y comenzó a aplaudir. Algunos invitados lo imitaron con vacilación. Mateo permaneció sentado. Beatriz observó que no reaccionaba como había esperado. Sube, Mateo, ordenó con una sonrisa. Todos quieren despedirse de ti. Él caminó hacia el escenario. Al pasar junto a Clara, la abogada no hizo ningún gesto. No era necesario. Mateo subió los escalones y quedó frente a su esposa. Ella le ofreció el micrófono. Di unas palabras. Mateo miró a los invitados. Vio a antiguos trabajadores, socios, vecinos y personas que lo conocían desde antes de que el dinero transformara a su familia. Todavía no me he retirado, dijo. La sonrisa de Beatriz se endureció. Mateo, no conviertas esto en algo desagradable. Solo estoy aclarando un hecho. Andrés subió al escenario. Papá, hemos hablado de esto. No. Vosotros habéis hablado. Yo debía obedecer. La tensión se hizo visible. Beatriz tomó nuevamente el micrófono. Esto es exactamente lo que temíamos. Mateo ya no distingue con claridad las conversaciones reales de las historias que escribe en su viejo cuaderno. Hizo una señal. Un camarero se acercó llevando una caja de madera. Mateo reconoció la caja de su taller. Beatriz la abrió y sacó el diario. Al verlo, un dolor inesperado atravesó el pecho de Mateo. Sabía que podía ocurrir. Había aceptado el riesgo. Pero una cosa era imaginar la pérdida y otra contemplar aquel objeto en las manos de la persona que deseaba destruirlo. Aquí está la fuente de todas sus fantasías, anunció Beatriz. Durante años ha anotado versiones deformadas de nuestra vida. Ahora pretende utilizar esos recuerdos para acusar a su propia familia. Lucía se levantó. Devuélveselo. Beatriz la ignoró. En el centro del jardín había un brasero decorativo encendido para combatir el frío nocturno. Ella descendió del escenario con el diario en las manos. Los invitados se apartaron. No tienes derecho, dijo Mateo. Beatriz se volvió hacia él. Tengo derecho a proteger esta empresa de tus mentiras. Abrió el diario por la mitad. Durante un instante, las páginas se agitaron bajo el viento. Después lo arrojó al fuego. El cuero tardó en prender. Mateo vio oscurecerse la primera página. Recordó al joven que había escrito aquellas líneas sin imaginar en qué se convertiría su vida. Recordó el nacimiento de Andrés. La primera palabra de Lucía. La voz de su padre. Las noches junto a Beatriz cuando todavía creía que ambos luchaban por el mismo futuro. Las llamas crecieron. Beatriz tomó unas pinzas y hundió el diario en el centro del brasero. Se acabó, dijo. Ya no podrás esconderte detrás de tus recuerdos ni inventar historias para perjudicarnos. Andrés soltó una risa nerviosa. Era un montón de papeles viejos, papá. No hagas una tragedia. Mateo alzó la mirada. ¿Eso crees que has quemado? He quemado tu última mentira, respondió Beatriz. No. Has quemado un diario. Las llamas iluminaron su rostro. La verdad salió de esa casa hace varias semanas. Beatriz palideció. Clara avanzó entre los invitados. Buenas noches. Soy Clara Mendoza, abogada de Mateo Salcedo. Le entregó una carpeta al notario que la acompañaba. Cada página del diario destruido ha sido reproducida y certificada. Las copias fueron depositadas antes de esta noche. La destrucción pública que acabamos de presenciar también ha quedado registrada.
Andrés bajó del escenario. Esto es una farsa. No, respondió Clara. La farsa está en los documentos que ustedes pretendían aprobar esta noche. Dos asistentes desplegaron sobre una mesa copias de extractos bancarios, informes periciales y escrituras notariales. Clara tomó uno de los documentos. El diario contenía el número de protocolo de una declaración firmada por Beatriz Robles. El original continúa en el archivo notarial. En ella reconoce que administraba en nombre de Mateo una participación adquirida con bienes hereditarios de él. El notario confirmó con un gesto. La restitución nunca se realizó, continuó Clara. Sumada a las participaciones que ya constan directamente a su nombre, Mateo conserva la mayoría de los derechos económicos vinculados a la empresa. Un murmullo de incredulidad atravesó el jardín. Beatriz miró a Andrés. Eso no puede ser. También tenemos registros de las transferencias realizadas a Horizonte del Sur, dijo Clara, sociedad controlada por Andrés Salcedo y Álvaro Cifuentes. Se pagaron servicios inexistentes por más de 2 millones de euros. Varios inversores se levantaron de sus asientos. Andrés retrocedió. Esas operaciones fueron autorizadas por mi padre. Clara sacó otro informe. Las firmas son falsas. 3 peritos independientes coinciden. Mateo observó a su hijo. ¿Falsificaste mi firma? Andrés miró a su madre antes de responder. Aquel gesto fue suficiente. Beatriz alzó la voz. Todo se hizo para salvar la empresa. Mateo se oponía a cada decisión. Alguien tenía que actuar. ¿Salvarla?, preguntó Lucía. ¿Sacando dinero hacia una sociedad de Andrés? Tú no entiendes nada. Entiendo que intentaste hacerme renunciar a mis derechos. Beatriz buscó apoyo entre los invitados. No lo encontró. Los empleados la miraban con decepción. Los inversores hablaban entre sí. Uno de los directores bancarios salió del jardín mientras llamaba por teléfono. Clara entregó a Beatriz una notificación. Un juzgado mercantil ha ordenado provisionalmente bloquear cualquier modificación de capital y cualquier transferencia de activos. Mañana comenzará una auditoría forense. Además, se ha solicitado la suspensión cautelar de usted y de su hijo como administradores. Beatriz tomó el documento, pero sus manos temblaban. Mateo, dijo, cambiando de tono. No permitirás que una extraña destruya a nuestra familia. Él miró las cenizas. Clara no ha destruido nada. Todo lo hice por nosotros. No. Lo hiciste porque estaba segura de que yo nunca me defendería. Podemos hablar en casa. Ya no hay nada que hablar a solas. Beatriz se acercó. Soy tu esposa. Mateo la miró durante varios segundos. Fuiste mi compañera. Después te convertiste en mi jueza. Y esta noche quisiste convertirte en la dueña de mi memoria. Ella comenzó a llorar. Tal vez por miedo. Tal vez por rabia. Tal vez porque, por primera vez, las lágrimas eran el único recurso que le quedaba. 32 años, Mateo. Precisamente por eso no voy a fingir que no ocurrió. Andrés intentó marcharse, pero Lucía se interpuso. Míralo. Apártate. Mira a papá y dile que no sabías lo que estabas firmando. Andrés apretó la mandíbula. Mamá dijo que la empresa nos pertenecía. ¿Y las firmas? Él guardó silencio. Mateo bajó la cabeza. No necesitaba escuchar más. Había imaginado aquel momento como una victoria. Sin embargo, no sintió triunfo. Sintió duelo. Un padre podía recuperar una empresa. No podía recuperar fácilmente la imagen del hijo que creía haber criado. No quiero verte humillado, dijo Mateo.
Pero tendrás que responder por lo que hiciste. ¿Vas a denunciarme? Voy a decir la verdad. Lo que suceda después ya no dependerá de mí. Andrés lo miró con una mezcla de miedo y resentimiento. Siempre fuiste débil. Mateo sostuvo su mirada. No. Fui paciente. Tú confundiste mi paciencia con permiso. Nadie aplaudió. Y Mateo agradeció que fuera así. Aquella no era una escena de celebración. Era el final de una mentira. Los meses siguientes fueron dolorosos. La auditoría confirmó el desvío de dinero, la falsificación de documentos y la existencia de facturas falsas. Las cuentas de Horizonte del Sur fueron inmovilizadas y parte del dinero pudo recuperarse. Beatriz perdió el control de la empresa. La casa familiar, hipotecada en secreto para financiar uno de los negocios de Andrés, tuvo que venderse. Mateo no intentó conservarla. ¿No te duele?, preguntó Lucía mientras vaciaban el taller. Él contempló las paredes. Me duele lo que creí que significaba. Pero una casa no es un hogar solo porque uno haya colocado sus vigas. Beatriz intentó negociar. Primero lo amenazó. Después lo culpó. Finalmente le pidió perdón. Se encontraron una última vez en el despacho de Clara para firmar el acuerdo de divorcio. Beatriz parecía haber envejecido varios años. Ya no llevaba vestidos impecables ni joyas llamativas. Se sentó frente a Mateo y permaneció mirando la mesa. Andrés va a perderlo todo, dijo. Andrés tendrá que devolver lo que tomó y asumir las consecuencias. Es nuestro hijo. Lo sé. Entonces ayúdalo. Mateo respiró lentamente. Lo ayudaré si decide decir la verdad y reparar el daño. No lo ayudaré a escapar de sus actos. Beatriz levantó la mirada. Antes habrías hecho cualquier cosa por mantenernos unidos. Antes pensaba que estar unidos significaba permanecer en la misma casa, aunque nos destruyéramos dentro de ella. Ella apretó los labios. ¿Alguna vez me amaste? La pregunta sorprendió a Mateo. Sí. Entonces, ¿cómo puedes hacerme esto? Porque haberte amado no te da derecho a borrarme. Firmó el acuerdo. Después se puso de pie. Espero que algún día comprendas que perder el control no es lo mismo que perder la vida. Beatriz no respondió. Mateo salió sin volver la cabeza. Andrés colaboró finalmente con la investigación. Reconoció las falsificaciones y entregó información sobre Álvaro Cifuentes. Perdió su cargo, devolvió los bienes adquiridos con el dinero desviado y quedó inhabilitado para administrar la empresa durante años. No pidió perdón de inmediato. Tardó casi un año en visitar a su padre. Lo encontró en una obra pequeña, supervisando la rehabilitación de un edificio destinado a viviendas asequibles. Pensé que no volverías a construir, dijo Andrés. Mateo dejó el casco sobre una mesa. Yo nunca dejé de ser constructor. Andrés miró el suelo. Mamá decía que tú nos quitarías todo si descubrías la verdad. ¿Y tú la creíste? Quise creerla. Era más fácil. Mateo esperó. No vengo a pedir dinero, añadió Andrés. Solo quería decirte que lo siento. Su padre lo observó largamente. Sentirlo es un comienzo. Repararlo llevará más tiempo. ¿Algún día podrás perdonarme? Mateo miró el edificio. Un grupo de aprendices colocaba ladrillos bajo la supervisión de un capataz. Perdonar no significa fingir que no ocurrió. Significa dejar abierta la posibilidad de que no seas para siempre el hombre que fuiste aquella noche. Andrés asintió. No se abrazaron. Todavía no. Pero cuando se marchó, Mateo no sintió que una puerta se hubiera cerrado. Solo que ya no estaba dispuesto a abrirla sin condiciones.
Construcciones Salcedo cambió de dirección. Mateo asumió temporalmente la presidencia, pero no utilizó el cargo para aferrarse al poder. Canceló la urbanización construida sobre el antiguo cauce después de que un estudio independiente confirmara el riesgo de inundaciones. La decisión costó dinero. También evitó una tragedia. Lucía se incorporó al consejo y creó un sistema de transparencia para que ninguna persona pudiera volver a concentrar todas las decisiones. Una parte de los beneficios recuperados se destinó a un centro de formación para jóvenes sin recursos. Mateo lo llamó Taller Ernesto Salcedo, en memoria de su padre. El día de la inauguración, Clara le entregó una caja. Dentro había una reproducción encuadernada del diario destruido. La cubierta imitaba el cuero antiguo y cada página conservaba las manchas, las arrugas y la inclinación de su letra. Mateo pasó los dedos sobre ella. Pensé que querrías tenerlo de nuevo, dijo Clara. Gracias. La copia siempre estuvo aquí. Beatriz creyó que quemando el original podía destruir la prueba. Mateo cerró el volumen. Durante un tiempo, yo también creí que ese diario era lo único que podía demostrar quién era. ¿Y ahora? Él miró a los jóvenes que trabajaban en el taller. Lucía hablaba con varios empleados. A lo lejos, un niño corría entre las mesas mientras su madre intentaba alcanzarlo. Ahora sé que las páginas demostraban lo que había hecho. Pero no podían decidir lo que haría después. Guardó la reproducción en un armario. Luego sacó una libreta nueva. La primera hoja estaba completamente en blanco. Lucía se acercó. ¿Vas a empezar otro diario? Mateo sonrió. Sí. ¿Qué vas a escribir? Él pensó en Beatriz, en Andrés, en la casa perdida y en las llamas devorando 35 años de recuerdos. Después apoyó la pluma sobre el papel. Hoy comprendí que recuperar la dignidad no significa regresar al hombre que uno era antes del dolor. Significa convertirse en alguien que ya no necesita pedir permiso para existir. Mateo cerró la libreta. El sol de la tarde entraba por los grandes ventanales del taller y cubría de luz las mesas, las herramientas y los rostros de quienes comenzaban una vida nueva. El viejo diario se había convertido en cenizas. La copia había salvado la verdad. Pero fue Mateo, finalmente, quien decidió salvarse a sí mismo.